No, definitivamente es un cambio dentro de la continuidad. Yo creo que aquí primero hay que ser muy claros, en cada quien hacemos las cosas de nuestra manera, ¿verdad? Pero definitivamente lo que no puede quedar a condición de los presidentes es el buen desarrollo y crecimiento del municipio. Yo ahorita hay acciones en comunidades en donde definitivamente debe de haber una continuidad. Hay acciones, proyectos, yo por ejemplo veo los proyectos de agua potable, son proyectos que cuestan, proyectos que además se lleva tiempo realizarlos y que requieren de una aprobación del gobierno federal. Entonces muchas veces es complicado que salgan en el mismo trienio, pero esos son a los que tendremos que darles continuidad. Hay acciones en comunidades donde va a la mitad de camino, tendremos que meterle la siguiente etapa, la segunda, la tercera, independientemente de la condición, de la situación en la que vaya, pero que tenemos nosotros que hacer el trabajo de una continuidad, porque yo algo que he cuestionado mucho y siempre he dicho, Victoria, pareciera que estamos jugando, porque es 1 y 1, gana uno el PRI, gana uno el PAN y nos vamos en ese tenor. ¿Eso qué pasa? ¿Qué sucede? Que no nos permite darle una continuidad a los trabajos. Y también como políticos necesitamos madurar en ese sentido y entender que si hay un proyecto que es muy bueno, yo lo tengo que retomar independientemente de que si es un proyecto realizado, iniciado por otro partido diferente al mío, pero que el beneficio es de la ciudadanía. Y yo creo que ahí también debe de existir mucho ese trabajo en una continuidad. Hay acciones que serían lamentables que se quedaran, como la proyección de la ruta ecoturística, la proyección de la ruta religiosa, de la ruta ecológica. Son acciones porque te das cuenta que Victoria tiene mucho para ofertarse y que definitivamente el plan de trabajo parte de dos acciones. Una, ¿en dónde nos quedamos? Y dos, ¿qué es lo que yo detecto en este momento también que no se ha incluido o que se ha incluido y no se le ha dado el seguimiento, o darle la cuestión de en qué vamos, cómo lo realizamos, para que nosotros podamos también de esa manera generar el plan de trabajo de acuerdo a cada una de las necesidades de las comunidades? Miren, yo cuando llego les digo a las personas, díganme qué necesitan, escucho las peticiones, pero en las peticiones yo sé que también muchas veces se quedan cortos. No es lo mismo que nos asesoremos con un equipo de 5 personas a que el delegado solito y se le vaya o se le pase, a veces se le olvida hasta la petición más importante. Por eso les digo a ellos, independientemente de que estemos en una reunión con ustedes, díganme ustedes qué necesitamos, cómo puedo yo ayudar, qué tengo que integrar, porque sin duda el trabajo tiene que ser ciudadano-gobierno. Esta parte debemos también de trabajarla como gobierno y que no nada más las decisiones les va a tomar Berenice. Definitivo, yo tendré que determinar qué es lo que sigue, pero sí que vaya en beneficio a lo que la ciudadanía está requiriendo y a lo que cada comunidad en su particularidad, porque no es lo mismo Buenavista de Guadalupe que Los Linderos, que está prácticamente a un lado de cabecera, o incluso que la misma cabecera. Hay acciones, yo de repente veo que para la gente hay acciones del agua que son tan importantes, pero la gente que tiene manantial no es una petición, no es una prioridad. Entonces tenemos que empezar también a conocer cuáles son las prioridades para poder irlas integrando. Pero definitivamente sí, la más principal y lo que tiene que regir el plan de gobierno es la continuidad de las acciones. Yo platicaba con Héctor hace unos días y me dice, yo antes de cerrar la administración tendré que hacer un alto, decirte en dónde nos quedamos, porque todavía después de la veda electoral, ahorita está un poco detenido algunas acciones por la veda electoral, pero después todavía él trae la última entrega de programas y la última información de obra también, de lo que viene el último arranque de obra, del último semestre de este año, y que es de ahí también en donde nosotros vamos a saber. Me decía, mira, hay acciones que todavía están en concurrencia, incluso de las mismas que te van haciendo repetición en las comunidades, pero esas son acciones que vamos a atender, solamente que necesitamos esperar a que pase la campaña para nosotros poder anunciarlas. Entonces esa es la parte que nos ayuda a construir, por un lado, lo que se hizo, lo que se está haciendo, lo que está en proceso y lo que yo voy retomando de este trabajo de campo. Sin duda yo creo que ahorita los cimientos están muy bien puestos, está muy bien cimentado para que podamos construir y realmente dar la proyección que el Victoria se merece. Fíjense que hay un eje que a mí me atrae mucho, me enamora mucho, que es justamente el sustentable. Nosotros vemos en las comunidades acciones, actividades que le permiten a la misma comunidad crecer, en donde definitivamente tiene que ir de la mano desarrollo económico, turismo, para dar justamente esa proyección. Vemos grupos de hombres o de mujeres que hacen mucho trabajo, que hacen muchas acciones y que cuando se los llevan incluso a las expos, a las ferias, vemos que tienen un gran interés. Que independientemente de nuestros ejes, en donde tenemos que atender el tema de seguridad también,
El tema justamente de educación, donde sabemos que Victoria necesita una escuela también superior, en donde tenemos problemáticas no problemáticas, pero sí situaciones que atender como el telebachillerato, el Viva de la Tapona, porque ahí hay muchos jóvenes que egresan, pero egresan y se queda una carrera justamente trunca, porque no hay ahí tampoco otra manera de cómo seguir avanzando. Entonces sí necesitamos nosotros retomar esas situaciones, esos aspectos que uno va viendo y proponer de la mano junto también con nuestros candidatos a diputados para que ellos también podamos entrar y hacer este trabajo de sinergia. Definitivamente para mí una prioridad en el municipio tiene que ser la familia. Hablamos de una reconstrucción del tejido social y hablamos de la seguridad, y hablamos del desempleo, y hablamos de la educación, y hablamos de muchas acciones, pero todo ser humano viene de una familia. Necesitamos reconstruir esa parte también, necesitamos dar mucho esa seguridad y ese seguimiento a través de un DIF, que de repente el DIF como que se fue a la visión de ser el que daba cuartos, casas y baños, y nos olvidamos un poquito que es la parte humana de la persona, es el crecimiento. Entonces no podemos irnos solamente en pensar en un municipio que va a crecer en base a infraestructura, en base a proyectos, si no crecen sus personas. Esa es una parte muy importante que tenemos que proyectar, y yo estoy seguro que teniendo, como tenemos ahorita los grandes victorenses, pero dándoles un empujoncito más, definitivamente Victoria tiene que ser punta de lanza en la región.